Muy buenos días. Mi nombre es María Elisa de Igdamia Lino Jaramillo de la carrera de Psicología Paralelo A. Es 5 de diciembre del 2025, exactamente las 11:30 de la mañana. Y voy a hablar sobre la unidad 3. La unidad 3 nos presenta un recorrido por algunas de las teorías más influyentes dentro de la psicología del aprendizaje. Estas teorías explican cómo adquirimos conductas, cómo pensamos, cómo procesamos información y cómo aprendemos tanto de nuestra experiencia directa como de la observación de otros. En esta unidad encontramos tres grandes enfoques. En primer lugar, el conductismo, que se enfoca en la conducta observable, los estímulos y las respuestas. 2. Aprendizaje social o vicario, que muestra cómo aprendemos observando modelos. Y en tercer lugar tenemos el cognitivismo, que pone el énfasis en los procesos mentales internos e intenta explicar cómo funciona la mente humana. Cada uno de estos enfoques aporta herramientas importantes para comprender el aprendizaje humano. Juntos permiten una visión más completa y equilibrada de cómo se forma la conducta y cómo se desarrolla el pensamiento. El conductismo clásico. El conductismo surge a inicios del siglo XX con John Watson, quien propone que la psicología debe estudiar solo la conducta observable. Esto se debe a que los pensamientos, sentimientos y procesos internos no pueden medirse de manera científica. Watson se apoya en los hallazgos de Ivan Pavlov, quien descubrió que el condicionamiento clásico es un proceso mediante el cual un estímulo originalmente neutro puede llegar a producir una respuesta si se asocia repetidamente con un estímulo que sí lo provoca. Los principios fundamentales del conductismo clásico son: toda conducta es una respuesta a un estímulo. El aprendizaje ocurre por asociación entre estímulos. La psicología debe centrarse en que se puede observar, controlar y medir. Y como último punto, el objetivo de la psicología es predecir y controlar la conducta. Los aportes del conductismo clásico. Introduce la medición objetiva en psicología. Aporta técnicas en modificación de conducta y permite comprender cómo se adquieren fobias o reacciones emocionales condicionadas. Las limitaciones. No explica la motivación interna, ignora el pensamiento, la memoria y los procesos mentales complejos. Reduce el comportamiento humano a un modelo más rígido de estímulo-respuesta. Condicionamiento operante. Skinner amplía el conductismo introduciendo la idea de que la conducta está influida no solo por la que precede, sino también por lo que ocurre después de ella. Las consecuencias determinan si la conducta se repetirá o no. Los conceptos claves del condicionamiento operante son el refuerzo positivo, el cual se entrega un estímulo agradable después de una conducta y aumenta su probabilidad. Ejemplo, premiar a un niño por hacer su tarea. 2. El refuerzo negativo. Se elimina un estímulo aversivo. También aumenta la conducta. Ejemplo, apagar una alarma cuando uno se levanta. Y en tercer lugar tenemos el castigo, el cual su objetivo es disminuir la conducta. Puede incluir o aplicar algo desagradable o retirar algo que la persona valore. Programas de reforzamiento. Skinner explicó que no solo importa qué tipo de refuerzo se usa, sino también cuándo se aplica. El refuerzo continuo, el refuerzo intermitente, la razón fija y el intervalo variable, etc. Estos programas permiten moldear conductas de manera más eficiente. Las aplicaciones del condicionamiento operante son los tratamientos de problemas de conducta, el entrenamiento de animales, el sistema educativo basados en recompensa y programas conductuales para autismo, adicciones o ansiedad. Las críticas.
reduce la conducta a un mecanismo externo y no explica lo que pasa en la mente. Tampoco considera la creatividad, la intención o el razonamiento. Aprendizaje vicario o por observación. Bandura plantea una crítica al conductismo estricto e introduce un componente cognitivo. No aprendemos solo por refuerzo directo, sino también observando a otros. Su teoría se conoce como aprendizaje vicario o teoría social del aprendizaje. Los procesos del aprendizaje observacional según Bandura. 1. La atención. Para aprender, primero debemos observar cuidadosamente al modelo. La retención. En la retención almacenamos mentalmente la conducta observada. 3. Reproducción. Somos capaces de imitar la acción. 4. Motivación. Imitamos cuando creemos que vale la pena hacerlo. Modelado. Personas como padres, maestros o personajes de televisión o compañeros pueden actuar como modelos. Ejemplos típicos de estos pueden ser que los niños aprenden normas sociales observando a los adultos y los adolescentes imitan conductas de personajes que admiran. El refuerzo vicario. Aprendemos viendo las consecuencias que otros reciben. Ejemplo, si un compañero es felicitado por participar, otros también lo van a hacer. Los aportes de Bandura. Reconoce la influencia de los medios de comunicación. Integra conductas, cognición y ambiente. Explica cómo se aprenden actitudes, valores y conductas complejas. Las críticas. La imitación no garantiza la comprensión profunda. No todos los comportamientos observados son positivos. Requiere considerar la motivación y características personales del observador. El cognitivismo, procesamiento de la información. El cognitivismo surge como una respuesta a las limitaciones del conductismo, mientras que el conductismo ignora la mente. El cognitivismo se dedica a estudiarla a fondo. El cognitivismo busca explicar cómo pensamos, cómo procesamos información, cómo recordamos, cómo tomamos decisiones y cómo aprendemos. Los principios. La mente funciona como un procesador activo de información. El aprendizaje implica recibir, organizar y almacenar y recuperar información. Los estudiantes elaboran representaciones mentales. El conocimiento previo determina la forma en que interpretamos lo nuevo. El aprendizaje ocurre a través de procesos internos, no visibles. Los procesos cognitivos esenciales son la percepción, atención, memoria, es decir, sensorial, a corto plazo o largo plazo. El lenguaje, el pensamiento y la resolución de problemas. Los aportes contemporáneos. El cognitivismo ha permitido diseñar programas educativos mejores y técnicas en la memoria, técnicas del funcionamiento del cerebro junto con la psicología e integrar neurociencia más información. Las críticas es que a veces ignoran la dimensión emocional del aprendizaje o es teórico y no siempre se explica la influencia del entorno social. En conclusión, la unidad 3 nos muestra cómo ha evolucionado el estudio del aprendizaje. Con Watson y Pavlov aprendimos que la conducta puede explicarse por asociación estímulo-respuesta. Muy buenos días. Mi nombre es María Elisa de Igdamia Lino Jaramillo de la carrera de Psicología Paralelo A. Es 5 de diciembre del 2025, exactamente las 11:30 de la mañana. Y voy a hablar sobre la unidad 3. La unidad 3 nos presenta un recorrido por algunas de las teorías más influyentes dentro de la psicología del aprendizaje. Estas teorías explican cómo adquirimos conductas, cómo pensamos, cómo procesamos información y cómo aprendemos tanto de nuestra experiencia directa como de la observación de otros. En esta unidad encontramos 3 grandes enfoques. En primer lugar, el conductismo, que se enfoca en la conducta observable, los estímulos y las respuestas. 2. Aprendizaje social.
Con Skinner entendimos el poder de las consecuencias, es decir, premios, castigos y refuerzos. Con Bandura comprendimos que las personas no solo aprenden por experiencia directa, sino también observando a otros. Con el cognitivismo se abrió la puerta al estudio de la mente, la memoria, la atención, el pensamiento y la formación de representaciones mentales. Estas teorías no se contradicen, más bien se complementan. En conjunto nos ofrecen una visión amplia del aprendizaje humano, un proceso donde interactúan la conducta, el ambiente, la observación, la mente y los procesos internos. Entenderlas permite diseñar mejores estrategias educativas, terapéuticas y sociales. En última instancia, esta unidad nos enseña que aprender no es solo reaccionar, sino que también pensar, interpretar, observar y construir significados. Unidad 4. La unidad 4 representa uno de los puntos más importantes dentro de la psicología educativa, porque explica cómo los seres humanos piensan, procesan y construyen conocimientos, y cómo además los docentes pueden favorecer ese proceso de forma eficaz. A diferencia de teorías anteriores como el conductismo, que trataban al estudiante como un receptor pasivo, la unidad 4 presenta una visión moderna del aprendizaje, donde el estudiante participa activamente, interpreta la información y la relaciona con lo que ya sabe, es decir, genera significados y genera nuevas formas de comprender. El enfoque central de esta unidad es el constructivismo, una corriente que transforma por completa la manera de entender la educación. En lugar de memorizar información, el estudiante la construye, la analiza y la asocia y la aplica. Dentro de este marco se desarrollan 3 teorías fundamentales, las cuales vamos a analizar con profundidad. Está Ausubel y su aprendizaje significativo, Vygotsky y su teoría sociocultural del aprendizaje mediado, Brunner y su propuesta del aprendizaje por descubrimiento. Estas teorías no solo explican cómo aprende el estudiante, sino también cuál debe ser ahora el rol del docente, del compañero y del contexto educativo. Vamos a hablar sobre el constructivismo, sus fundamentos y principios. El constructivismo es una corriente psicológica y pedagógica la cual sostiene que el aprendizaje no solo se recibe pasivamente, sino que se construye activamente. Las ideas centrales del constructivismo es que el estudiante es protagonista. El alumno no es un recipiente vacío, es un sujeto activo que interpreta, analiza, compara, clasifica, relaciona, reflexiona y formula ideas propias. El conocimiento no se transmite, se construye. No basta con explicar bien. El docente no puede garantizar que el docente aprende si éste no realiza un proceso personal de construcción interna. 3. Los conocimientos previos son determinantes. Es decir, cada persona aprende desde lo que ya sabe. Si el docente ignora los conocimientos previos del estudiante, es como intentar construir una casa sin cimientos. Ejemplo, antes de enseñar fracciones, el estudiante necesita comprender la idea de parte de un todo. 4. El rol del error. En el constructivismo, el error no se castiga. Al contrario, el error permite comprender el pensamiento del estudiante. Señala en qué parte de la comprensión necesita apoyo. Permite reorganizar ideas. 5. La interacción social, la potencia del aprendizaje. Conservar, debatir y trabajar con otros ayuda a confrontar ideas, justificarlas y reconstruirlas. 6. El docente es un mediador. Su tarea ya no es repetir información, sino crear condiciones para aprender. Formular preguntas, guiar procesos, acompañar y ofrecer apoyo temporal. Ausubel, aprendizaje significativo.
David Ausubel explica que aprender realmente significa comprender y relacionar lo nuevo con lo ya conocido. Por eso afirma, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Tipos de aprendizaje según Ausubel. 1. Aprendizaje significativo. Ocurre cuando el estudiante relaciona activamente la información nueva con la que ya posee. Comprende los conceptos, puede explicarlos con sus propias palabras. Es un aprendizaje duradero y útil. 2. Aprendizaje mecánico. Se basa en la memorización literal. Es superficial, se olvida rápido, no permite aplicar los conocimientos en situaciones nuevas. Ejemplo, memorizar fórmulas sin entenderlas. Condiciones para que exista un aprendizaje significativo. Necesita material significativo, es decir, que sea claro, organizado y lógico. 2. Conocimientos previos relevantes. Deben activarse antes de enseñar. 3. Actitud del estudiante. Debe querer comprender, no solo aprobar. Estrategias de Ausubel. Organizadores previos, introducciones, mapas y esquemas. Los puentes cognitivos. Conectar lo nuevo con lo ya sabido. Y secuenciación lógica. Contenido de lo más general a lo particular. Aplicaciones prácticas. Iniciar cada clase con preguntas diagnósticas, relacionar los contenidos con experiencias reales y emplear mapas conceptuales, resúmenes y esquemas. Y también evaluar comprensión y no repetición. Vygotsky, teoría. Establece que el aprendizaje es un proceso profundamente social, ya que se origina en interacción con otros y luego se interioriza. Su modelo es influyente su concepto central en la zona de desarrollo próximo. Es la diferencia entre lo que el estudiante puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda. Es el lugar donde ocurre el aprendizaje más poderoso. Ejemplo, un niño puede leer palabras simples solo, pero también necesita ayuda para leer textos complejos. Esa distancia es la zona de desarrollo próximo. Andamiaje. Es el apoyo temporal que da el docente, es decir, explicaciones, ejemplos, pistas, guías y preguntas orientadoras. Cuando el estudiante alcanza el dominio, el docente retira el apoyo. La mediación. Se aprende mediante herramientas culturales como el lenguaje, símbolos, escritura, los diagramas, las tecnologías. Vygotsky destaca que el lenguaje es una herramienta de pensamiento. La importancia del contexto social. La cultura modela cómo pensamos, cómo hablamos y cómo resolvemos problemas. Los aportes de Vygotsky se basan en el aprendizaje colaborativo, la importancia del trabajo en pares, el valor de la interacción, el diálogo y la guía, y el rol clave del docente como mediador. Sus limitaciones. Requiere grupos pequeños muy bien gestionados. Depende del nivel de apoyo disponible. Exige alta preparación del docente. Brunner, aprendizaje por descubrimientos. Este plantea que aprender no es recibir información pasivamente, sino descubrirlo, reorganizarla y construirla mentalmente. Este aprendizaje fortalece la motivación, la autonomía y el pensamiento crítico. Los principios del aprendizaje por descubrimiento. Actividad mental. El estudiante experimenta, manipula información, pruebas alternativas y formula hipótesis. 2. Con Skinner entendimos el poder de las consecuencias, es decir, premios, castigos y refuerzos. Con Bandura comprendimos que las personas no solo aprenden por experiencia directa, sino también observando a otros. Con el cognitivismo se abrió la puerta al estudio de la mente, la memoria, la atención, el pensamiento y la formación de representaciones mentales. Estas teorías no se contradicen, más bien se complementan. En conjunto nos ofrecen una visión amplia del aprendizaje humano, un proceso donde interactúan la conducta, el ambiente, la observación, la mente y los procesos internos. Entenderlas permite diseñar mejores estrategias educativas, terapéuticas y sociales.
En última instancia, esta unidad nos enseña que aprender no es solo reaccionar, sino que también currículo en espiral. Todo contenido puede enseñarse a cualquier edad si se adapta a nivel del estudiante. La idea es volver a los mismos conceptos, pero cada vez con más profundidad. Ejemplo, en primero de básica, idea general del número. En cuarto, operaciones básicas. En octavo, ecuaciones. 3. Motivación intrínseca. El descubrimiento despierta curiosidad y deseo de aprender. 4. Resolver problemas. El docente no da la respuesta final, orienta a que el estudiante la encuentre. Sus aportes: desarrollo del pensamiento crítico, fortalecimiento de la creatividad, promoción de la autonomía, base de la educación basada en problemas. Sus limitaciones: puede requerir más tiempo, riesgo de confusión sin guía adecuado y es necesario planificar las actividades. En conclusión, la unidad 4 marca un cambio profundo dentro de las teorías del aprendizaje. Mientras antes se pensaba que aprender era repetir o imitar, ahora sabemos que implica comprender, construir, relacionar, interactuar y reflexionar. Los autores estudiados aportan piezas esenciales. Ausubel nos enseña que sin conocimientos previos no hay aprendizaje real. Vygotsky demuestra que aprender es social y el apoyo guiado potencia nuestras capacidades. Brunner destaca la importancia de descubrir, experimentar y resolver problemas para construir conocimientos duraderos. En conjunto, estas teorías muestran que el estudiante es un ser activo, que construye significado y que el docente es un facilitador que crea oportunidades de aprendizaje. Orienta, acompaña y desafía al estudiante para que avance más allá de lo que podría lograr por sí mismo. La unidad 4 nos invita no solo a comprender cómo piensan las personas, sino también a reflexionar de cómo debemos enseñar para promover aprendizajes profundos, críticos y significativos en todo contexto educativo. Gracias. Currículo en espiral. Todo contenido puede enseñarse a cualquier edad si se adapta a nivel del estudiante. La idea es volver a los mismos conceptos, pero cada vez con más profundidad.